Muy bien, 2021 acaba de irse, ayer era 2021, ¿sí? Y el último mes, los últimos 15 días, han representado para la República Argentina, desde el punto de vista de lo político, algo verdaderamente bochornoso y penoso. Bochornoso por lo que hemos visto en cuanto a una igualación absoluta de los comportamientos cuando de una parte importante de la dirigencia política, no de toda, pero de una parte significativa, cuando se trata de mantener el poder. Y penosa porque esto aleja a la política de la gente, demuestra que la Argentina tiene un problema de calidad de representatividad política en todas las líneas, en todos los partidos, y esto es un problemón. Por eso apenas, porque obviamente esta dirigencia política, gran parte de ella, no tiene la más mínima capacidad con sus conductas y posibilidad de buscar las soluciones que el país necesita. Eso es lo más triste que ha dejado el final del 2021. ¿En qué se reflejó? Se reflejó en los hechos de los últimos 10 días, fundamentalmente en el Congreso. Asistimos allá por el 17 de diciembre, el viernes 17 de diciembre, a ese discurso lamentable de Máximo Kirchner, de un verdadero patotero, ¿no es cierto? Que además hizo gala de una inexperiencia política fenomenal, hecho que generó en aquel momento que la oposición se aglomerara ante un discurso de agresión y no votara el presupuesto. No es bueno que un país no tenga presupuesto. Por supuesto, ese presupuesto que presentó el gobierno, ya lo dijimos, era invotable. Lo que hubiera debido ocurrir es que hubiera vuelto a comisión y se hubiera entonces discutido para que la Argentina en 10 días tuviera un presupuesto. No lo tuvo. Eso la oposición lo vivió como una victoria. Y nosotros en aquel momento dijimos, no está la realidad para festejar victorias de nada de este tipo. Pero a las próximas semanas, en las últimas 2 semanas, la oposición se encargó de envalentonar al oficialismo. En las últimas horas, en el entorno del presidente Alberto Fernández se decía, ¿vieron? Hemos reganado terreno porque esta oposición nos da ventajas todo el tiempo. Y tiene razón. ¿Qué fue lo que hizo la oposición en estas 2 semanas? Hizo 2 cosas. Una de ellas tiene un impacto muy profundo en la vida de mucha gente de clase media. Así que eso es realmente gravísimo, el tema de bienes personales. No es que lo que se terminó votando debido a la ausencia de 3 diputados opositores y de una senadora panqueque en el Congreso, no es que es una cosa que tiene que ver con algo que está lejano de la gente. No. Afecta a mucha gente de clase media. El kirchnerismo cree que toda la gente que tiene algo lo tiene porque es mal habido. Usted sabe que hay un refrán que dice, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Como en el kirchnerismo la corrupción y demás abunda, no hace falta hablar más de ello, más allá de lo que decía la justicia, todos creen que es así, porque obviamente como hay muchos, no todos, pero hay muchos, que han hecho su fortuna mala vida, creen que todo el mundo que tiene algo, no fortuna, es mala vida. Y no es así. Hay mucha gente de clase media que ha tenido la posibilidad de hacer algo, de tener algo, en base a un trabajo de todos los días.
de una absoluta honestidad. Honestidad que no tienen muchos de los políticos que votan estas cosas. A esa gente, esa modificación de bienes personales la va a afectar. No es que afecta a los que tienen 4 casas, 3 embarcaciones, fondos en algún país. No, no. Afecta a gente que a lo mejor tiene un departamento, un auto y no mucho más. Eso fue producto de 3 diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron. Una tenía COVID, 2 estaban paseando. Uno en Alemania para asistir a la boda de su hija y otra en Disneylandia. Ninguno se arrepintió, ¿eh? Y todos reconocieron que no tenían la más mínima idea de que iba a haber una sesión. Y después tuvimos la senadora Panqueque el otro día. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente hay un problema de la clase dirigencial política que abarca a todos. Cuando digo esto, el presidente Macri se enoja, el expresidente Macri se enoja, me consta. Y algunos de los troles del PRO se enojan. Conmigo y con algunos de los que decimos estas cosas, ¿no? Cuando uno se enoja para rebatir un argumento es porque no tiene razón. Entonces, esta semana ha demostrado claramente que la oposición, que se presenta como los probos, no tiene esa condición. Tiene muchos réprobos. Muchos réprobos. Faltar una sesión de diputados lo marca, claramente. Marca además una actitud de absoluta indolencia. ¿Por qué? Porque con los números que quedaron en las cámaras después de la elección de noviembre, todos los integrantes de la oposición saben, porque la gente ¿qué votó? La gente no es que votó a Juntos por el Cambio porque está enamorada de Juntos por el Cambio. Muchos puede que sí. Otros buscaron un equilibrio político. Dijeron, no quiero más a este kirchnerismo corrupto, que tiene un presidente, un mentiroso, digamos, que nos engañó, que lo único que quiere es quedarse en el poder de la impunidad. La gente dijo, bueno, me ofrece la posibilidad esta estructura. Entonces todos los diputados y senadores saben que cada vez que hay una sesión van a tener que ir, porque si no, el oficialismo tiene el culo en eso lo que quiere. Todo es ajustado, no es que quedó un desconocimiento y que uno dice, no, los legisladores de la oposición dicen, no, tenemos 40 diputados de más, nos vamos. No, no tienen 40 diputados de más, ni 20 senadores de más, están justos. Por lo tanto, el compromiso que la gente espera tomen, es decir, vamos a estar en cada una de las sesiones, porque además no es que hay 360 sesiones de diputados, hay 1, 2 por mes, no más. Por eso es una vergüenza. Y es una vergüenza los argumentos que dieron los 2 diputados que faltaron. ¿No es cierto? Que además ni pidieron disculpas. La disculpa que pidieron es una disculpa por la galería. Y dijeron, no vamos a renunciar ni nada por el estilo. Entonces ahí hay un problema importante. Hay un problema importante en cuanto a la calidad de las conductas de la representación política en el kirchnerismo y también en lo que yo llamo no solamente el Frente de Todos contra Todos, sino tan Juntos por el Cambio. Que además se pelean por el poder como si ya fueran a ser presidente. Y les recuerdo, nadie puede festejar nada que no haya ganado. Y todavía la presidencia no la ganaron esto, abóquense a lo que hicieron. Pero si esto fuera poco, tuvimos después lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Allí hubo algo muy importante que sucedió durante la gobernación de María Eugenia Vidal, que se paró la elección indefinida de los intendentes. Eso es una cosa muy importante porque obviamente en la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano ha sufrido esa presencia feudal de los así llamados varones del conurbano, porque obviamente son varones, ¿no es cierto? Ellos están ellos y después les siguen sus hijos.
y también abarca a todos. Doy 2 ejemplos. Musi, Berazategui, padre e hijo, Pose, padre e hijo en San Isidro. Así que esa fue una muy buena ley que promulgó María Eugenia Vidal en asociación con Sergio Massa. El otro día eso se terminó. Porque allí, a la hora de defender el privilegio del poder, no solamente estuvieron los varones del kirchnerismo, con los cuales Alberto Fernández tiene una deuda, porque evitaron que la derrota en la provincia de Buenos Aires fuera mayor, pero también aparecieron los varones de la provincia de Juntos por el Cambio, que no tuvieron ninguna diferencia con los kirchneristas. ¿Vieron? Iguales. Cuando se trata de defender el privilegio del poder, son todos iguales. Se enojan cuando decimos esto, pero ahí están los hechos. Y debo decir esto también, ¿no? La penosa actitud tanto de María Eugenia Vidal como de Macri, que hablaron después. Después. No hablaron antes. Y hablaron tibiamente. Tibiamente. No hicieron mucho para evitarlo. Cuando quieren hacer cosas, hacen. Le van a entrar el teléfono y le dicen a tal diputado, mira, votá esto, y lo hacen. Pero no lo hicieron. Conclusión. A la hora de defender el privilegio del poder, en el frente de todos contra todos y en No tan Juntos por el Cambio, no hay diferencias. Estaban todos felices. Nos quedamos todos. ¿Dónde está la promesa republicana? Esto nos trae, por supuesto, a un problema de enorme dimensión. La Argentina debe enfrentar el drama del 40% de pobreza. Lo debe enfrentar genuinamente. Esta dirigencia política que tenemos, con algunas excepciones, que son tan algunas que no alcanzan, no tiene la más mínima posibilidad, lo vuelvo a repetir, o lo repito para evitar la tautología del volver a repetir, para que quede claro, lo decía antes de iniciar el comentario, no hay posibilidades que esta dirigencia pueda enfrentar los graves problemas de la Argentina. Porque es una dirigencia muy atada a lo que es el mantenimiento del poder. Entonces hay códigos que se comparten, hay cosas que se comparten, hay vicios que se comparten. Es muy grave lo que ha pasado con la denuncia del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablando de una Gestapo para combatir al Pata Medina, no porque el Pata Medina no sea de lo peor. Ahora, usted tiene que combatir la ilegalidad y el delito con la ley. No se puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad. No se puede. Esa es la exigencia de la democracia. Estamos entonces frente a esta situación. Una oposición absolutamente peleada, viendo cómo se disputa partes de poder, y un gobierno, obviamente, con los problemas que tiene este gobierno de Alberto Fernández. Un presidente que es un mentiroso. El manejo de la pandemia, que es horrible, es horrible. Yo la escucho a la ministra de Salud todos los días y no dejo de sorprenderme la falta de noción de lo que genera su discurso. Lo que genera la información de la ministra es duda y confusión todos los días. Por eso tenemos que estar llamando a especialistas, hoy está con nosotros alguien destacadísimo como el doctor Kefren y demás, para explicar cosas que no se explican en el gobierno.
Y esto, por supuesto, marca lo que es la gestión de este gobierno. Como les dijimos desde Roma, aquel sábado en donde entrevistamos a Kristalina Georgieva, algo que impactó al gobierno, no ha habido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero usted recuerda que Guzmán, esto, aquello, decían ya hay. Y el gobierno necesita el acuerdo para ver cómo la economía se destraba. Nadie puede estar feliz por tener que ir a estos acuerdos. Pero hay un elemento de pragmatismo. Esta es la realidad. Vienen ahora aumentos de tarifas, viene esto, porque es lo que van a tener que hacer. Viene además la continuidad de un gobierno que, les recuerdo, tiene a una vicepresidenta cuyo objetivo es buscar la impunidad. No olvidemos esto, ¿eh? No olvidemos esto, en el contexto de lo que, obviamente, ha impuesto como límite el resultado de la elección. Pero junto con estas cosas, fíjense, ¿no es cierto? Lo que el gobierno deja de hacer y hace mal todos los días en el contexto de las situaciones que hoy vivimos. Este recrudecimiento de la pandemia genera un verdadero desafío para todas las estructuras políticas del mundo. El gobierno debería estar preparado para ver cómo enfrenta esto con información clara. Porque eso genera dos cosas. Tranquiliza a la gente y permite, da la posibilidad que la gente acate las normas. Ese es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. Cuando usted ve lo que hizo el gobierno en este mes y ve esta, explosión de casos, dice, y no, claro, ¿qué podía esperarse? Quiero recordarles que el gobierno tuvo la celebración del 17 de octubre, la celebración del 17 de noviembre, la celebración del 10 de diciembre. Es un poco difícil que un gobierno que decía vamos a reventar la plaza sin ningún tipo de cuidado, después le quiere decir usted tiene que cuidarse. Es muy difícil. Ya esto lo venimos diciendo nosotros desde meses. Pero este es un gobierno donde usted observa que las cosas entran por un oído y salen por otro. No se sabe si entran o no. Entonces, quiero marcar esto. Quiero marcar la responsabilidad que ha tenido el gobierno en generar un clima de poco acatamiento de las normas. Entonces está ocurriendo lo que está sucediendo ahora. Viene el pase sanitario y la gente está con un nivel de queja enorme, como lo está también en todo el mundo. Solamente que en muchas partes del mundo la gente finalmente quejándose la cumple porque ve que el gobierno la cumple. Cuando no la cumplen, por ejemplo como le pasó a Boris Johnson en el Reino Unido de Gran Bretaña, la gente los critica y los periodistas lo critican a Boris Johnson como nosotros lo criticamos al presidente de la República y al gobierno. Entre tantas cosas de la confusión, por ejemplo, está este fenómeno de los autotesteos, que son producto de ¿qué? De la falta de testeos, de la imposibilidad que ha tenido el gobierno de solucionar esto. Hay una respuesta que usted sabe el gobierno nunca dio la ministra a lo largo de del tiempo que ha sido ministra, ¿no es cierto? Es porque se fue Ginés González García por el tema del vacunatorio VIP. Nunca explicó la ministra por qué hay una diferencia entre vacunas distribuidas y vacunas administradas casi de 15 millones. Nunca. Usted no escucha que alguien pueda tener una respuesta, bueno, no, tenemos este problema aquí. Cosa que hoy es muy importante, porque ante la necesidad de tener las 3 dosis para protegernos contra Omicron, sería bueno acelerar el ritmo de vacunación. Y sin embargo, esto no ocurre. Y tampoco se explica por qué no ocurre. Otra de las cosas
que marca toda la actitud de poca organización y poca idea de la dinámica del gobierno, más allá de que la Argentina ha vacunado, claro que sí ha vacunado, pero murieron 118.000 personas, es decir, vacunaron a lo largo del año. Todo este fenómeno que está sucediendo con la imposibilidad de mucha gente de acceder a la vacuna. Hay mucha gente que pregunta, quisiera tener la vacuna y demás. Hay mucha gente, inclusive en la provincia de Buenos Aires, con el tema de la vacunación libre, que va y se anota y después no lo llaman. Bueno, estas cosas tienen que trabajarlas, porque tienen mucho peso para lo que es la vida de la gente. Esta es la realidad con la cual comenzamos el año. Ojalá, cuando lo terminemos, parece lejano, ¿no? El 31 de diciembre, hablar del 31 de diciembre del 2022, el 1 de enero, parece un oxímoron, no lo es. Ojalá a fin de año podamos encontrarnos con una realidad distinta, no solamente en cuanto a la pandemia, sino también en cuanto a la del gobierno. Un gobierno que ha mostrado una notable indolencia para adaptarse a la necesidad dinámica de la pandemia. Hace un año, el presidente de la República prometía 20 millones de vacunas para febrero, ¿se acuerdan? No las hubo, por eso murieron cientos de miles de personas. Ahora el gobierno está prometiendo autotesteos y demás, que son producto de la falta de testeos, que los hubo a lo largo de todo el año, para que veamos que nada ha cambiado. Reflexiones que quería compartir con todos ustedes en el comienzo del 2022, que ojalá nos permita de una vez por todas, alguna vez, encaminarnos para hacer de la Argentina el país del mañana mejor que nos merecemos.